Después de la bendición de la casa todo parecía haberse calmado. No había más ruidos, más visitas nocturnas, más alientos fríos respirados por la noche. Así pasaron algunas semanas de relativa calma. Una mañana iba manejando por la colonia Santa Rosa de Lima hacia el centro comercial que habían puesto delante en dirección subiendo hacia el lago de Guadalupe. Y ahí nuevamente la vi. Rejuvenecida, cínica, quitada de la pena y en dirección hacia la parroquia de Santa Rosa de Lima. Para ser sinceros, esta situación cada vez me molestaba más ya que no lograba dar con ninguna solución. Posteriormente de noche la vi caminando en el parque que está en la colonia Ensueños. Esta vez decidí seguirla cautelosamente ya que parecía no haberse percatado de mi presencia. Así que paré mi carro y me dispuse a observarla. Se acercó a un kiosco frente a una primaria. Ahí enfrente empezó a rezar o a hacer una serie de movimientos lentos frente a la escuela. Tenía sus manos en posición supina y posteriormente a eso eructaba como si estuviese, o más bien como si hubiese comido algo y eructaba satisfecha. Me dispuse con toda la voluntad del mundo a bajarme del carro y ejecutarla en ese instante, pero como si algo hubiese adivinado mis intenciones, de repente aparecieron esos dos perros, los mismos de la vez que la tiré. Llegaron y ella se empezó a alejar junto con ellos. Yo encendí mi auto y di vuelta al parque para interceptarla cerca de una iglesia cristiana que sube a Santa Rosa de Lima. Mi sorpresa fue que al dar la vuelta no había absolutamente nadie. Pero al menos me dejó una idea de lo que estaba haciendo fuera de la escuela primaria. Era como si se alimentara de los restos de energía que los niños dejan en ese lugar. Las noches posteriores decidí seguir patrullando la zona, pues aquella anciana ya estaba nuevamente haciéndose presente en los alrededores. Nuevamente algunos vecinos de la colonia empezaron a comentar que de noche no dormían porque escuchaban ruidos en la azotea. Salí a patrullar primero a las 12 y luego ya entrada la madrugada como a las 2 o las 3. Volvía muy tarde sin éxito alguno. Lo más curioso es que sentía que era mi deber proteger. Probablemente se preguntarán a quiénes, pues a mis primos y a todas esas personas que sin importar quiénes fueran me preocupaban ya que al final no dejaban de ser humanos como yo. Pero créanme que en un caso así a veces no importa nada más que saber que estás haciendo lo correcto. Aunque no entiendo por qué el universo me había escogido a mí para jugar al cazavampiros conmigo. Seguí patrullando por un largo tiempo y bueno, algunas veces vi cosas terribles que pondrían los pelos de punta a cualquiera. Por ejemplo, una vez pasando por la colonia ferrocarrilera, una joven vestida de novia se me atravesó corriendo la avenida como queriendo que me frenara deprisa. Y de pronto al voltear ya no había nadie. Otra vez vi volar una especie de pañuelos negros de un árbol a otro entrando en la colonia Tlamica, a la cual varias veces llegué a entrar con el afán de descubrir otras brujas o dónde vivían, pero siempre se perdían en los campos abiertos o lugares más oscuros. Una vez inclusive llegando a la casa me sucedió algo que congelaría a cualquier persona, y es que estaba lloviendo. Era el mes de junio y salí corriendo de mi carro. Cuando al entrar en mi casa y saludar recordé que había olvidado mi celular dentro de este. Le dije a mi primo que antes de bañarme saldría a recoger el celular ya que este era nuevo, y como tenía batería al sonar encendería la pantalla, lo cual llamaría la atención de cualquier maleante que pasara por ahí. Mi primo me pidió que esperara ya que la lluvia había arreciado. Esperó unos minutos y al ver que se me hacía más tarde me desesperé y salí a la calle. Al abrir mi carro la puerta se cerró detrás de mí con un azotón el cual llamó la atención de mi primo quien encendió la luz de la recámara. Yo lo noté así que pensé que debía de apurarme puesto que ya lo había despertado. De pronto al fondo de la calle vi a lo lejos que se acercaba una neblina densa, y cuando me percaté esta envolvía gran parte de la calle. Abrí mi carro, tomé mi celular y cuando me disponía a bajar de él empecé a escuchar el llanto de una mujer que se lamentaba. Salió de entre la neblina y vi que llevaba el cabello mojado. Iba llena de lodo aunque no se veía tan sucia, pero se veía mojada y algo afligida, y llevaba puesta una túnica blanca. Al principio ingenuamente pensé que la habían golpeado o que la habían violado. Le grité buenas noches preguntando si se encontraba bien o que si necesitaba ayuda. Estúpidamente seguí haciendo preguntas con la intención de serle de alguna ayuda. Pensé que si en efecto la habían agredido, la debía de ayudar de alguna manera. Ella solo me miró y después siguió su marcha quejándose. Me molesté mucho y decidí entrar a mi casa.
no sin antes sugerirle que fuese más educada con la gente que quería ayudarla. Mi sorpresa fue que al cruzar la puerta de la casa y cerrar el zaguán me percaté de la escena. Ella gritaba cerca y se escuchaba lejos. Estaba lloviendo y había neblina. Eso debía ser una casualidad bastante tonta. Al entrar en la casa subí corriendo las escaleras y me topé con mi primo en el pasillo, que me dijo que qué era lo que estaba pensando, que qué estaba haciendo allá afuera con esa mujer. En eso se escuchó un lamento muy fuerte. Los dos al mismo tiempo entramos en cuenta de quién se trataba. Mi primo me empezó a gritar cuantas cosas se le ocurrieron. Me dijo que ya era suficiente de que me estuviera exponiendo así, que ni cuenta me estaba dando de lo que sucedía a mi alrededor y que eso debía de terminar. Me dijo que esta vez había sido un espectro, pero ¿qué sería la próxima vez? Que me estaba arriesgando demasiado, a lo que yo solamente le contesté que no pensaba quitar ningún dedo del renglón. Ella había empezado y no pensaba dejar las cosas solo porque sí, y no después de saber las cosas que hacía con los niños y las demás personas. El que no viniera a la casa no significaba de que no estuviera sucediendo nada. Después de eso, cada quien se fue a acostar a su cuarto, pero yo no acababa de reírme de nervios por lo que acababa de suceder. De niño la había escuchado en el pueblo de mi abuelo, pero jamás imaginé tenerla de frente. Eso sí, jamás he vuelto a olvidar mi celular en el auto. Sé que algunas cosas que relato salen fuera del contexto de la historia de la bruja, pero solo hilando recuerdos es como logro ir acordándome casi en orden de cómo sucedieron las cosas. Y es que he tenido muchos obstáculos para escribir. Escribiendo me quedo dormido y he tenido la sensación de que una mujer se pone enfrente de mí molesta pidiendo de que no cuente más. Pero si estas experiencias ayudan y orientan a alguien que está pasando por lo mismo, con eso me basta. Así pasaron unos días, y mientras a mi primo se le pasaba el coraje del incidente, cabe mencionar que por un espacio más o menos de unos 15 días no salí a hacer mis rondas, pues era obvio lo que acababa de suceder. Pasando los días me olvidé de aquel incidente y las cosas estaban muy tranquilas, y eso era demasiado extraño, ya que el que estuviera tan calladita no era buena señal, ya que me imaginaba que estaba tramando algo. ¿O por qué se había detenido tan de repente? Me la vivía pidiéndole a Dios la oportunidad de poder ponerle fin, o por lo menos que no molestase más, y mi súplica fue escuchada de una manera muy extraña. Fue un jueves por la tarde-noche cuando sentí que debía salir a la calle a dar una vuelta en el carro. Me dirigí al supermercado a comprar rápidamente unas cosas. Venía manejando cuando al entrar a una calle escuché una voz. Una voz que me dijo que manejara hacia una colonia aledaña que está por una universidad y un lago. Soy una persona muy dada a guiarme por corazonadas y presentimientos, así que le hice caso al presentimiento y decidí ponerme en marcha. Iba ya terminando de recorrer dicha calle de Lima cuando en una tienda casi al terminar la calle me topé con una escena bastante molesta. Y es que fuera de dicha tienda estaba llorando una niña como de 7 años, la cual estaba siendo acariciada en su cabeza y su rostro. Nada más y nada menos que por mi indeseable accidente de la vida. La madre de la niña al parecer ni se había percatado de lo que estaba sucediendo. Es más, estaba totalmente entretenida platicando con el tendero. Yo toqué fuertemente el claxon y supongo que eso rompió con el trance de lo que estaba sucediendo. La madre tomó en sus brazos a la niña consolándole sin prestar mucha atención a la anciana. Y la anciana al verme emprendió su camino hacia un terreno lleno de pirules. Bajé y le grité a la cabrona que se veía bien bonita chupándose los niños, pero que esto ya había llegado a su fin porque de esta no se iba a salvar. Ella, fingiendo demencia, me decía que no sabía de lo que hablaba y que no tenía idea de cómo se hacía eso. Le volví a gritar diciéndole que sabía muy bien cómo lo hacía, que llevaba años haciéndolo y que sabía también sobre los niños que llevaba a los patios baldíos. De pronto abrió sus ojos de forma sorpresiva. Me dijo que ella se chupaba a quien quisiera y que ya la dejara en paz. Intentó correr y de un salto nuevamente subió a uno de los pirules. Brincaba de uno a otro como queriendo adentrarse en el terreno, pero jamás contó con lo siguiente. Saqué mi listón y comencé a anudarlo, y empecé a orar las 12 verdades del mundo para tirar a la bruja.
Después de la bendición de la casa todo parecía haberse calmado. No había más ruidos, más visitas nocturnas, más alientos fríos respirados por la noche. Así pasaron algunas semanas de relativa calma, o más bien como si hubiese comido algo y eructaba satisfecha. Me dispuse con toda la voluntad del mundo a bajarme del carro y ejecutarla en ese instante, pero como si algo hubiese adivinado mis intenciones, de repente aparecieron esos dos perros, los mismos de la vez que la tiré. Llegaron y ella se empezó a alejar junto con ellos. Yo encendí mi auto y di vuelta al parque para interceptarla cerca de una iglesia cristiana que sube a Santa. Una mañana iba manejando por la colonia Santa Rosa de Lima hacia el centro comercial que habían puesto delante en dirección subiendo hacia el lago de Guadalupe. Y ahí nuevamente la vi. Rejuvenecida, cínica, quitada de la pena y en dirección hacia la parroquia de Santa Rosa de Lima. Para ser sinceros, esta situación cada vez me molestaba más ya que no lograba dar con ninguna solución. Posteriormente de noche la vi caminando en el parque que está en la colonia Ensueños. Esta vez decidí seguirla cautelosamente ya que parecía no haberse percatado de mi presencia. Así que paré mi carro y me dispuse a observarla. Se acercó a un kiosco frente a una primaria. Ahí enfrente empezó a rezar o a hacer una serie de movimientos lentos frente a la escuela. Tenía sus manos en posición supina y posteriormente a eso eructaba como si estuviese la Rosa de Lima. Mi sorpresa fue que al dar la vuelta no había absolutamente nadie. Pero al menos me dejó una idea de lo que estaba haciendo fuera de la escuela primaria. Era como si se alimentara de los restos de energía que los niños dejan en ese lugar. Las noches posteriores decidí seguir patrullando la zona, pues aquella anciana ya estaba nuevamente haciéndose presente en los alrededores. Nuevamente algunos vecinos de la colonia